Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Para mí es un placer en este momento compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un placer estar aquí nuevamente, ya que es mi primera vez. Así que espero que puedan entender la palabra del Señor, la cual será hablada a través de su Espíritu Santo y que en Él nos guíe. En esta ocasión vengo a hablarles de un tema que yo titulo ¿Quién es nuestro prójimo? O mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y para esto me gustaría que me acompañen en una lectura en la palabra, en el libro de Lucas, capítulo 10, desde el 25, del versículo 25 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor, que es leída. Dice así en el versículo 25: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro. Si bien vemos que el maestro estaba en la sinagoga, o ya había venido, había hablado acerca de aquella misma hora cuando Jesús había recogido, había estado predicando el Evangelio. Y aquí que se acerca este intérprete de la ley, de los fariseos, que siempre buscaban al maestro para acusarle o para ponerlo en problemas. Y dice, levantándose y dijo, maestro, haciendo cosas para heredar, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron y dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, lo vio y pasó de largo. Asimismo, en aquel día vino un levita y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, le fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceites y vino, y poniéndolo en su caballo o en su burrito donde iba, lo llevó al mesón más cercano, el cual lo cuidó de él. Y no obstante eso, sino que al otro día, a partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Entonces dice Jesús, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Que el Señor bendiga esta lectura. Vamos a tener una oración para poner este mensaje de culto en la mano del Señor. Amante Dios que moras en los cielos, en la tierra, Señor, te bendecimos y te damos la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Padre. He aquí, Señor, tu palabra, la cual, Señor, será leída, Señor, será expuesta al pueblo, Señor,
Esperemos, Padre, que ellos pongan sus corazones dispuestos para aprender de ella, Señor. Permite, Señor, que por medio de esta palabra yo puedo, Señor, edificar este pueblo, Señor. Salir edificado en este día, Señor. Primeramente yo, que pueda, Señor, salir edificado y que puedan entender, Señor, el mensaje, Padre Santo. Permite, Señor, que esta palabra caiga en buenos corazones, Señor. Y también si hay amigos aquí, Señor, que no conocen de ti, que ellos puedan, Señor, venir a los pies tuyos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta historia es una de mis favoritas de la Biblia. Esta parábola que nos narra el mismo Señor Jesús. En ella podemos ver varios temas en el cual podemos mencionar que la iglesia debe de estar ligada como hermano unido en la fe. Pero antes que todo, me gustaría contarle una historia que me gusta mucho y se titula la historia El ratón y la ratonera. En cierto lugar había una cabaña donde vivían una pareja de esposos y allí habían unos animales en el cual también no podía faltar el ratón. Un ratón, el cual estaba mirando por un agujero que habían venido los dueños de la cabaña y trajeron como una funda y trajeron como comida. Él pensaba que era comida, claro, pero al ver que lo que sacaron de allí fue una ratonera, sí, una ratonera. Entonces el ratón fue corriendo a contarle a los demás animales y a decirle que había un problema, que había una ratonera. Primero fue y le dijo a la gallina que estaba escarbando, buscando su comida entre las hojas, que había una ratonera. Y la gallina le contestó, le dijo: discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero no para mí. Eso no me incomoda. Bueno, el ratón, un poco triste, fue hasta el cordero y le dijo: ¿hay una ratonera? Sí, una ratonera. Pero el cordero le respondió: discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer. Solamente puedo orar por usted y tranquilo, que en el Señor será recordado. El ratón, un poco dolido y cabaldado, fue a donde estaba la vaca y le dijo: señora vaca, hay una ratonera en la casa. Sí, una ratonera. Pero la vaca le dijo, ¿y qué tengo yo que ver con eso? ¿Acaso estoy yo en problema? ¿O acaso estoy en lío? Así que el ratón se fue un poco triste para enfrentar esa ratonera y no podía qué hacer. Mas caída la noche, ya como de medianoche, se escuchó un fuerte ruido como el que una ratonera atrapa a su presa. ¡Pran! Corriendo salió la mujer a ver, la esposa del Señor, a ver qué había atrapado la ratonera. Pero sin embargo, lo que había atrapado era una cobra sumamente venenosa, la cual fue atrapada por la cola. Pero inmediatamente la mujer se secó, fue mordida por la cobra y quedó gravemente herida. Fue llevada al médico, fue un poco recuperada, luego le dieron de alta, llegó a la casa. ¿Y qué creen ustedes? Cuando una persona está muy mal, lo más que se puede para levantar el ánimo es una buena sopa. Así que el Señor fue con su cuchillo y le echó mano a la gallina, la cual dijo que no tenía problema, y hizo una sopa para levantarle el ánimo a la señora. Pero, ¿qué pasó? Nada de eso pudo levantar a la señora, siguió un poco enferma. Como fueron muchos familiares y vecinos a visitarla y a saludarla, entonces no había que comer y había un cordero. Lo primero que hizo fue matar el cordero para cocinar y darle comida a las personas. Mire usted, el cordero que dijo que no había nada que él podía hacer, solamente llevarle sus oraciones. Bueno, pasaron los meses
y la señora nada de que recuperarse. A cabo murió y fue enterrada. Ahí fue visitada por muchas personas en la casa, así que como era de costumbre cocinar para darle comida a los visitantes y a los familiares, tuvo que vender la vaca, llevarla al matadero para poder comprar comida y darle a los demás. Imagínese usted. Así que aquellos que dijeron que no tenían problema, que no era un problema para ellos, fueron los que pagaron la mayor causa a la muerte. Vemos aquí en esta parábola el buen samaritano, como la titula la palabra, el evangelio, su tema, que esa persona fue robado y maltratado y fue dejado medio muerto, como dice la palabra. Y hubieron varias personas que pasaron por el lado, un sacerdote, un levita, y solamente lo vieron y se hicieron como que el problema no era de ellos y lo dejaron igual. Quizá podemos entender que había un gran problema entre los judíos y los samaritanos, porque el Señor lustra esta historia aquí, Jesucristo, la pone un poco complicada más para darle a entender a los fariseos cuál era el prójimo, quién era nuestro prójimo. Y vemos aquí que los judíos y los samaritanos no se trataban en sí, sino que había un problema. Pero este señor, este samaritano, fue movido a misericordia. Y una causa de que había problema entre ellos, lo vemos en tiempos atrás, en el antiguo, de que hubo uno de los reyes que reinó, llamado Omri, que fue rey. Este compró un lugar que se llamaba Semed, en el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 16, en el verso 24 en adelante. Este Omri también fue el papá de Acá, otro rey perverso en Israel, que engendrado por completo a la idolatría, al igual que su padre. Por eso ellos se toman ese pleito, porque ese señor fue tan perverso que idolatró varios dioses y hacían varios sacrificios, lo cual peleaban entre sí. Pero tomando aquí que el tema resalta la palabra misericordia, me gustaría buscar una definición de misericordia. Encontré 2, quiero compartirla con ustedes. Aquí vemos en la primera que misericordia es inclinación a sentir compasión por lo que sufren y ofrecerle ayuda. Es inclinación a sentir compasión por lo que sufren, a lo cual nosotros estamos llamados a ofrecerle ayuda como hermanos. Vemos también que es cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Misericordia divina es la cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. O sea, es como una gracia que el Señor, movido a misericordia, perdona nuestro pecado sin merecerlo. Sin merecerlo. Vemos que en esta historia, en esta parábola, es importante resaltar lo que el samaritano hizo
con el hermano judío, porque ellos no eran nada. Pero sin embargo, el levita y, y la persona que estaba herida eran primos prácticamente, hermanos. Y aún así lo vio tirado y lo dejó de largo. El sacerdote, tal vez quizá uno dirían otro, bueno, en la ley de Moisés se daba que el sacerdote no podía tocar ninguna carne que estaba moribunda o muerta por el tema de los sacrificios. Pero como quiera, estaba lejos del lugar donde estaba, que daba tiempo para lavarse y limpiarse. Y aún así, no fue movida a misericordia de él. El Señor Jesús, al darnos en esta historia la señal del verdadero amor, nos dice que debemos desear para otro lo que yo mismo deseo para mí. Y es importante resaltar que ¿qué nos enseña Jesús con respecto al prójimo? ¿O quién es el prójimo? Para ti y para mí, el prójimo es toda aquella persona que nos rodea. Todo ser humano es nuestro prójimo. Y aún más, nuestro hermano dentro de la iglesia. Es importante resaltar que muchas veces los mismos hermanos de la iglesia se tratan entre sí como extraños, como personas que no se conocen, como que le cuesta darse un saludo, como que le cuesta orar por el hermano, como que le cuesta preguntarle al hermano por qué no vino el domingo, por qué no asistió al culto de oración. En estos últimos días, claro, hay que tener más en cuenta que para ayudar al prójimo hay un elemento que hay que tener en cuenta, que es el que hoy en día se da, porque quizá usted vaya por la calle conduciendo y ve un moribundo tirado ahí, quiere ayudarlo. Claro, hay que tener en cuenta que esos son de esa manera algunos delincuentes y asaltantes que usan ese truco para poder llegarle a usted o a mí, para despojarnos de lo que el Señor nos ha podido brindar y darnos. Pero no obstante, eso no nos permite dejar de que nosotros podamos hacer el bien. Porque la fe sin obra es muerte. El Señor demanda que también tenemos que hacer enfatizar nuestra fe por medio de la obra. Claro, no es por obra para que nadie se gloríe, pero muéstrame tu fe, muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. Dice la palabra en Osea 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús nos ilustra con esta historia a cada uno de nosotros para mostrarnos cuál es el verdadero amor por cada hermano que nosotros debemos tener, el cual somos todos importantes para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda del arrepentimiento, y por lo cual quiere que seamos hermanos de sangre. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y suficiente, venimos a ser un lazo de sangre con cada uno de nuestros hermanos. Así que, hermano, es importante entender qué es lo que está pasando hoy en día en otras iglesias, porque ya no nos estamos tratando como hermanos ni como hijos del Señor, sino como personas extrañas. Es importante y tedioso esto que está pasando en las iglesias. Muchos hermanos usan grupismo solamente. Si van a celebrar un cumpleaños o algo, invitan unos cuantos o 2 o 3 de su lado, ¿no? Si no pueden invitarlo a todos,
entonces no haga el cumpleaños o no suba fotos de que usted hizo esto, hizo aquello. Porque, ¿qué está haciendo? Usted está haciendo piedra de tropiezo para el hermano también. Y también está añadiendo a su vida asesión de personas, lo cual al Señor para nada le agrada. Podemos ver, leemos nuevamente el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. El Señor quiere que nosotros dejemos de lado lo que es el egoísmo, la envidia, que dejemos de lado lo que es el yo, el ego y el orgullo, el cual es uno de los factores que está haciendo mucho daño hoy en día a nuestras iglesias. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, es decir, el mismo bien que yo quiero para mí tiene que ser el mismo bien para mi hermano y para el prójimo. Nosotros estamos llamados, como dice la palabra en Mateo 28-29, a ser discípulos, predicar el evangelio a todas las naciones, a todos lados, donde quiera que estemos, a ser discípulos, enseñándole que guarde la palabra de verdad. Un ejemplo de que debemos amar a nuestro prójimo es que el mismo Jesús en esta parábola es narrada por el propio Jesús a fin de ilustrar que la caridad y la misericordia son virtudes que guiarán a los hombres a la piedad y a la santidad. Enseña también que el amor es mucho más importante que cumplir la ley. Al igual como lo menciona Osea nuevamente en el capítulo 6. Porque misericordia quiero yo y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Recuerden que para expiar los pecados antes se hacía un holocausto, un sacrificio. Tenían que llevar un cordero sin mancha, sin pecado, sin que tuviera una falta, lo mejor para Dios. Y ese cordero quitaba el pecado cometido para el Señor. Pero una vez que volvieron a pecar, tenían que volver a tomar otro cordero y llevarlo al sumo sacerdote para sacrificarlo, para expiar nuestro pecado. Pero tenemos un cordero, el cual es sumo sacerdote fiel, que vino y padeció en la cruz del Calvario por ti y por mí, en el cual no necesitamos más sacrificio. Él expió la sangre de él en la cruz del Calvario, vertida por nuestro pecado, y con él fue llevado toda nuestra rebelión y todos nuestros pecados. Así que, hermanos, no necesitamos más sacrificio. El Señor no quiere holocausto, el Señor quiere misericordia. El Señor no quiere más orgullo, el Señor quiere amor por cada uno de nosotros. El Señor quiere que cada día más examinemos nuestro corazón. El Señor quiere, como dice la palabra en Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Jeremías 17, con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. El Señor quiere enseñarnos a cómo amar a nuestro prójimo. El Señor quiere que cada día más nosotros seamos uno solo en la iglesia, un solo cuerpo, muchos miembros pero un solo cuerpo, en el cual cuando Él venga a buscar su iglesia, todos estaremos juntos, unánime, adorando y glorificando al Señor
y diciendo, Santo, 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 gloria, gloria sea por los siglos de los siglos. Para terminar, quiero exhortarle, hermano, a que cada día más busquemos la comunión con el Padre, el cual es por medio de nuestro Señor Jesucristo, la cual es para santificar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo podemos hacerlo? Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que Mateo menciona en el capítulo 22, en el cual se le acercó uno de los fariseos y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor le dice, ama al prójimo como a ti mismo. Esto significa amarlo de corazón, con palabra y con hecho, y apartar toda maldad e idea sobre él. También nos dice que debes hacerlo con palabra y con hecho. Así que, hermano, tenemos que tratar cada día más de ser mejor hijos del Señor, mejor hermanos a ser hermanos. Tratar de amar más a tu hermano cada día más. Y si en algo hemos fallado o le hemos faltado, ahí tenemos abogado. Él es fiel y justo. Él dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Así que quiero instarle a que cada día más podamos seguir a los pies de Jesús, como lo hizo la sierva que vertió ese perfume en los pies del Señor y lavó sus pies con él. Tenemos que ser servidor del Señor, no ser servido, sino servidor del Dios viviente, al Altísimo, al cual servimos y vivimos por los siglos de los siglos. Y vamos a estar aquí a la tierra hasta que Él venga a buscarnos. Así que quiero despedirme con ustedes y desearle que el Señor le dé muchas bendiciones y que el Señor le bendiga. Amén.